La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Vox y hace referencia al cumplimiento del acuerdo adoptado por este Pleno en agosto de 2019 concerniente a la preservación, mejora y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad, así como otras cuestiones relacionadas con dicho patrimonio. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, vamos a seguir otro ratito con el plan estratégico. En Ceuta contamos con un importante patrimonio. Se acaba de hacer una interpelación y se ha hablado de ese importante patrimonio y esa riqueza histórico-patrimonial que atesora la ciudad de Ceuta y, por lo tanto, como es un tema importante y es un tema relevante para la ciudad, también estaba incluido en el plan estratégico. Y sí, señor Gaitán, me he leído el plan estratégico. Si no, no habría identificado, sí, lo habría identificado, que esta es una de las medidas que se recoge como de especial relevancia para el desarrollo y la potenciación económica, turística, histórica de la ciudad de Ceuta. Efectivamente, este plan recogía como una de esas fortalezas para desarrollar y que podían ser beneficiosas para ese desarrollo de la ciudad, pues la puesta en marcha y pues ese desarrollo de nuestro patrimonio natural y cultural, visto desde una perspectiva turística, pero eso también es peligroso. Hay que ver el patrimonio desde una perspectiva de la conservación de ese caudal histórico y de ese acervo histórico de los ceutíes, y no solo para que se convierta, como algunos pretenden, en un centro turístico o un parque de atracciones. El patrimonio hay que tratarlo adecuadamente porque un uso desmedido y solo con finalidad turística también puede dar al traste con una parte importante de ese patrimonio. Pero nos retrotraemos al año 2019. En el año 2019, este grupo parlamentario, entre sus primeras propuestas, planteaba la necesidad de tratar esta cuestión, de tomarse verdadero interés por el patrimonio. Estamos hablando de 2019, estamos en 2023. Ojo al dato, que diría un periodista deportivo. En este sentido, es importante los años que han mediado desde que se presentó esta propuesta y en el que Vox ya demandaba a esta Asamblea que se pusiera en marcha un reglamento específico para la protección y la conservación del patrimonio y, además, que fuera compatible con el Plan General de Ordenación Urbana, que en ese momento todavía estaba pues estaba en la cocina con intenciones de salir del horno. Otra cosa, no sabemos muy bien si ha salido o no ha salido del horno, solo hemos abierto la puerta y sigue todavía ahí viéndose cómo se está tostando. Eso también me gustaría en algún momento que se aclarase. Bien, como digo, esa propuesta se llevó en 2019 y, bueno, hemos visto que durante estos 4 años se ha tratado, como digo, ese PGO, se han llevado otras propuestas y otras interpelaciones por parte de este grupo y de otros grupos parlamentarios sobre esta cuestión. Recuerdo que en aquella intervención que se hizo en el año 2019 por parte de este grupo parlamentario ya se hablaba de la puesta en marcha de una comisión también de seguimiento para ver cómo se podía tratar y afrontar todo lo relativo y relacionado con la mejora de nuestro patrimonio. Y además recuerdo que fue una transaccional que presentó a nuestra propuesta el Grupo Popular y que aceptamos precisamente porque entendíamos que había que hacer un estudio detallado de toda esta cuestión. Bien, 2 años. Año después, en el año 2021, vemos que el Gobierno lo único que hizo fue presentar un informe sobre los bienes de interés cultural que tenía la ciudad, marcar las prioridades de actuación.
una cosa como poner en marcha una comisión, poner en marcha una oficina y mientras estamos con la comisión, mientras estamos con el informe, mientras estamos con la oficina, pues seguimos sin hacer absolutamente nada, pasando el tiempo y, claro, eso afecta a un patrimonio que ya está bastante dañado y que está bastante deteriorado. Como digo, nada de lo que se dijo en ese acuerdo plenario se ha llevado a cabo y bueno, pues nos encontramos con este informe y nos encontramos que aparece reflejado en el plan estratégico. Pero es que también aparecía esta cuestión integrada en otros planes anteriores que se habían desarrollado, como digo, desde los principios de las legislaturas en las que el presidente Viva está al frente de la ciudad. Entiendo que ha habido tiempo de sobra para poder haber hecho algo. Y ahora veremos en función de la respuesta, no sé quién me va a contestar a esta interpelación, si la consejera o el señor Gaitán, o el señor Ramírez, no lo sé, porque esto es un multiárea. Entonces, en función de las respuestas que se den, algunas cuestiones sí que quiero matizar. Sobre todo porque hay algunos elementos del patrimonio que están en una situación lamentable y, además, creo que necesitan de una intervención inmediata. Voy a plantear las cuestiones que traemos a esta interpelación y, como digo, en función de las respuestas obtenidas, plantearé algunas otras cuestiones que considero importantes. En lo que a la interpelación se refiere, planteamos al Gobierno las siguientes cuestiones. Como esta legislatura, la Consejería va a impulsar el meritado acuerdo plenario que llevamos a cabo y que se aprobó por unanimidad esta Asamblea en el año 2019. En relación con la protección y conservación del patrimonio, ¿qué instrumentos legales operan en la ciudad? ¿Qué acciones llevan desempeñando la Administración de la ciudad para proteger y conservar el patrimonio existente y en qué estado se encuentran los proyectos descritos en el cuerpo del escrito referente al plan estratégico? Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Tiene la palabra la señora Orozco. Gracias, señor Redondo. Bueno, pues voy a contestarle a cada una de las cuestiones que acaba de plantear. En cuanto a si en esta legislatura tiene la Consejería pretensión de impulsar el acuerdo plenario, yo le contesto que desde la Consejería se está haciendo. El desarrollo del acuerdo plenario del 29 de agosto, en concreto de 2019, se sometió el asunto a una comisión informativa y se acordó el hacer el diagnóstico de la situación de los bienes de interés cultural para acometer con posterioridad el estudio de un plan de protección del patrimonio ceutí. En 2020, también lo ha mencionado, se encargó al Instituto de Estudios Ceutíes la diagnosis sobre la situación. Informe que fue elaborado con unas propuestas de actuación en orden de preferencia según el estado de conservación de los bienes y que ha servido de base para priorizar las actuaciones que se están llevando a cabo en esta materia. Teniendo en cuenta el presupuesto, porque hay que tenerlo en cuenta, no podemos acometer muchísimas actuaciones con tantos bienes de interés cultural como tenemos, porque bueno, tenemos el presupuesto, hay que tenerlo en cuenta para llevar a cabo las obras. También la titularidad de los BICs y las posibles actuaciones. Entre otras consideraciones, en su ejecución se ha impulsado la consolidación del Garitón de Santa Catalina, así como el Torreón de San Miguel, obras que están incluidas, también lo han mencionado, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, adjudicadas y están ya pendientes de iniciarse, esperamos que en las próximas semanas. Se están tramitando la contratación de la redacción del proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación de Fuente Piniés. Se ha remitido también ya el proyecto para la consolidación en fomento de las torres 6 y 7 de las murallas merinidas, al objeto de su actualización para contemplar su ejecución en los presupuestos de 2024. Teniendo en cuenta que no fue aceptado en la anterior convocatoria, que fue presentado el proyecto en el 1,5% cultural del año pasado.
Luego, en relación a la protección y conservación del patrimonio, ¿qué instrumentos legales operan en la ciudad? Pues la normativa a la que se acoge la ciudad autónoma en materia de protección del patrimonio se ciñe básicamente a la ley que usted bien conoce, el 16/85 del 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. Aparte de esta normativa, aparte está la normativa europea y estatal de general aplicación en la materia. En el ejercicio de su potestad reglamentaria, la ciudad cuenta con los siguientes instrumentos: el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Patrimonio Cultural, la Ordenanza Reguladora del Uso de las Instalaciones del Conjunto Monumental de las Murallas Reales, el Reglamento de Protección del Patrimonio Documental de Ceuta y el Sistema Archivístico, el Reglamento por el que se regula el servicio de museos, las normas urbanísticas y el PGO. Y, además, la Ordenanza Reguladora de Disciplina Urbanística acoge el apéndice de protección del patrimonio arqueológico. ¿Y qué acciones lleva desempeñando la Administración de la ciudad para proteger el patrimonio? Pues, en cuanto al patrimonio arqueológico, existe una carta arqueológica terrestre y otra subacuática que definen los lugares de mayor interés. En base a esa información, la ordenanza de disciplina urbanística contiene un apéndice de protección, como he dicho antes, arqueológica, en el que se establece una zonificación de la ciudad en atención al riesgo de que existan restos y con las indicaciones de actuación en cada caso. Como consecuencia de ello, desde su aprobación se han desarrollado más de 200 intervenciones. Luego también la protección del patrimonio se hace de forma constante, no es una cosa que se rehabilite y quede ahí, hay que hacerlo de forma constante y hacerle un seguimiento a través de actuaciones directas o mediante contratos de obra o servicios. Se han realizado numerosas actuaciones de investigación y de restauración de materiales encontrados que han dado como resultado varias publicaciones. Y luego, desde el punto de vista de la conservación, existen contratos para la conservación preventiva en determinados monumentos como Huerta Rufino y Puerta Califal. Se ha llevado a cabo también la puesta en valor de espacios de interés cultural, tales como la Basílica Tardorromana, la antigua estación de ferrocarril y el ya nombrado yacimiento de la Huerta Rufino, integrado en la biblioteca pública. Y respecto a las actividades de difusión que se desarrollan en los museos y otros lugares a través de exposiciones, talleres y visitas, conferencias, etcétera. Y, bueno, en el estado en el que se encuentran los proyectos descritos en el plan estratégico, son 3 programas en concreto, también los ha mencionado en la exposición de la interpelación. Está, por una parte, el programa de rehabilitación del patrimonio histórico, que cuenta con una dotación de 1,5 millones de euros, cuya fuente de financiación es el Plan de Resiliencia. Este importe está recogido en el Plan Estratégico, sin embargo, no lo ejecuta la ciudad, sino se hace a través de Turespaña, con quien colaboramos activamente, y cada vez que han venido se les ha atendido por parte de la ciudad para acometer los proyectos que se van a realizar. Entre los que se encuentra el baluarte de la Coraza, que se halla ahora mismo en una fase de proyección en la redacción del proyecto básico. Luego tenemos, por otra parte, la restauración y puesta en valor del patrimonio histórico, con una financiación dotado con 500.000 euros. Con este importe, lo que se ha aplicado en obras de consolidación del Garitón de Santa Catalina, que está pendiente de inicio, obras de consolidación en el Torreón de San Miguel, adjudicadas y pendientes de inicio, ya lo he comentado también antes, la obra de rehabilitación de Fuente Piniés y finalmente está también el plan de digitalización de documentación y registro de patrimonio, que no es menos importante. Con esta cantidad se ha acometido la digitalización del inventario de bienes muebles de la Iglesia, la digitalización
de fondos de Ceuta que se encuentran en el archivo histórico de la provincia de Cádiz, la catalogación de los fondos documentales y la digitalización de documentación sobre algunos de los bienes culturales de interés cultural y la generación de unidades documentales a través de fotografías de los bienes de interés cultural. Bueno, pues le he hecho un resumen a sus preguntas. Yo creo que desde la consejería, desde mi llegada, me han estado informando de todas las cosas que se han ido haciendo en estos años y consideramos que, bueno, que se está actuando y que se va a seguir haciendo. Gracias, presidente. Gracias, señora Orozco. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señora consejera, no me ha hecho un resumen, me ha hecho un panegírico. Me ha contado ahí una perorata de un ratito interesante y de cosas que ya se conocen, y cosas publicadas, y de cosas que le transmiten pues, los técnicos de las oficinas de la consejería que usted dirige, que son ampliamente conocidas. Mire, Ceuta es una ciudad con un importante patrimonio histórico. ¿Vale? Tenemos una gran historia y, por lo tanto, tenemos un gran recuerdo de esos procesos históricos que han quedado pues reflejados en un patrimonio inmueble importante para esta ciudad. Pero, señora consejera, Ceuta no es Roma. No se trata de conservar el Coliseo ni el Palatino. Y dinero hay. Estamos hablando de una ciudad con un presupuesto de 400 millones de euros. Casi. No sé si este año será más, no lo sé. Pero, hombre, dinero hay y tampoco, como digo, es Roma. Y ni tenemos el patrimonio arqueológico de Granada, de Toledo, de Burgos. Tenemos un patrimonio histórico, como digo, muy rico, pero asumible. Y, además, tenemos dinero para ello. Pero es que, además, después, yo no sé lo que le contarán los responsables de cada área, que son unos magníficos profesionales, porque además los conozco personalmente y sé el gran trabajo que hace y también conozco de las quejas que tienen. Pero es que no me puede decir y no le puede contar aquí a los ceutíes que se está trabajando en la rehabilitación del patrimonio histórico. No se está trabajando. Hombre, si me habla de la Basílica tardorromana, si me habla de los baños árabes, si me habla de algunas intervenciones en el complejo monumental de las murallas reales o en el complejo monumental de las murallas meriníes, o sea, que son quizás los más visibles y siempre desde una perspectiva turística, si me habla de la antigua estación de ferrocarril, bien, son pinceladas y eso en el discurso que usted trae aquí preparado, pues puede parecer como que se está haciendo algo y además de manera intensa y además de manera constante, pero la realidad no es así. La ciudad tiene más de 90 elementos patrimoniales clasificados como bienes de interés cultural. El 80% de esos bienes de interés cultural están en una situación de permanente deterioro e incluso de abandono absoluto. Le voy a poner un ejemplo. Usted ha hablado bueno, pues de las cosas que se han hecho, de las comisiones que se han formado, de los informes que se han realizado y en el año 2020 sale esta noticia. La ciudad trabaja en la puesta en valor del castillo de San Amaro, un elemento patrimonial importante del siglo XVIII que está, como muchos ceutíes sabrán, en la zona de la carretera San Amaro, dirección al cementerio de Santa Catalina. Bien, la ciudad trabaja en la puesta en valor del castillo de San Amaro. Año 2022. La ciudad invertirá 300.000 euros en rehabilitar el castillo de San Amaro. Vale. Esto 2022. Incluso aparece aquí el plano del señor, de cómo se va a rehabilitar el castillo. El castillo del siglo XVIII, ¿eh? Yo creo que estaba ya cuando llegó el señor Vivas a la presidencia de la ciudad. Imágenes de este fin de semana del castillo de San Amaro. ¿Qué se estaba recuperando como vertedero? ¿La ampliación de los intereses de trace, quizás? ¿Esto es la rehabilitación del castillo de San Amaro? Pues como esto, que debe llamar la atención a los ceutíes, porque además lo ven día a día y se quejan y vienen y nos lo dicen. Y además yo paso por allí, hago deporte y veo cómo está
el patrimonio. Hay otros elementos patrimoniales en esa zona, hasta Santa Catalina, que se caen, que dan verdadera pena y, de verdad, hacen cuestionarse muchas cuestiones de las que usted ha planteado y que dañan al ciudadano que cree en su historia y cree en su patrimonio. Pues en esta situación se encuentra, como digo, el 80% de ese patrimonio que está declarado como bien de interés cultural. Creo que es una actuación fundamental por parte del Gobierno de la ciudad. El patrimonio se pierde y una vez que se pierde por abandono ya es muy difícil recuperarlo. No se puede demorar más a la hora de hacer intervenciones directas en el patrimonio, porque lo que tenemos que conservar es la viva imagen de nuestra historia y no solo poner en valor a aquellos que entendemos que puede tener un interés turístico para montar pasarelas, para llevarse a la gente allí, a que visite, conozca, que está muy bien, siempre que se respete el valor histórico del conjunto patrimonial. Eso es fundamental y a eso se tiene que dedicar directamente y con interés la Consejería de Educación. En eso es en lo que se tiene que poner empeño. Y, como digo, dinero hay. Lo que hay que hacer con el dinero es utilizarlo adecuadamente, en lo que realmente importa, y no en otras cosas que bien sabemos que realmente no importan al conjunto de los ceutíes. Quédese con esta imagen, señora consejera, quédese con esta imagen. Esto no es lo que se entiende por una rehabilitación patrimonial, pero es que además invertir 300.000 euros, que son muchos euros, invertir 300.000 euros en esto, pues creo que es también, como decía en mi intervención anterior, tomarle el pelo a los ceutíes. Pónganse las pilas, empiecen a trabajar. El tiempo no perdona y nuestro patrimonio está muy dañado. Vamos a trabajar directamente por recuperar nuestra historia y en eso tienen una obligación directa el Gobierno y, además, ya van demasiado tarde. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Señora Orozco. Gracias, vicepresidente. Bueno, ustedes han hablado de la estación de ferrocarril como algo que no les vale, no les sirve. La restauración de la estación de ferrocarril no les sirve. Tampoco les sirve la Basílica Tardorromana, la Puerta Califal, el yacimiento fenicio, los baños árabes, no les vale. Es cierto que a todos nos duele el castillo de San Amaro, no solo a ustedes, que es que parece que aquí solo a ustedes les duele ver el castillo en esas circunstancias porque se quemó, entre otras cosas. Está así porque se quemó. Entonces, primero, para la rehabilitación ya hemos realizado varias reuniones para saber qué usos darle al castillo, porque, entre otras cosas, la restauración del bien tiene que llevar consigo luego la dotación y no que caiga luego en el abandono. Hay que mantenerlo y para eso pues habría que darle a las instalaciones un uso, dotarlo de personal y entonces el proyecto del que usted habla creo que debe tratarse del proyecto de consolidación del bien. Sin embargo, sí que es cierto que creemos que los ceutíes, además de requerir y de demandar un proyecto de consolidación, también les gustaría que, al igual que en la estación de ferrocarril, el castillo de San Amaro sea un centro el que poder visitar, ya sea como museo o como centro de ocio, de actividades. Entonces, eso es lo que primero hay que definir antes de acometer el proyecto. Bueno, ya le digo que ya hay varias ideas, habría que también someterlo a la Comisión de Patrimonio, las actuaciones que han de llevarse a cabo en el mismo
y como le digo, sigue siendo intención de este Gobierno y de la Consejería el poner en valor los distintos bienes de interés cultural, además, como le he dicho anteriormente al señor Rajal, de la cueva y el abrigo de Benzú. Decirle que se llevan organizando varias reuniones, tanto con el área de fomento como con el área de patrimonio cultural, cultura y turismo también, en qué usos poder darle al castillo de San Amaro. Gracias, vicepresidente.